Y disculpas por esta voz que no soportaría ni un mínimo examen de radio, pero esto es el tributo que hay que pagar por la larga noche que tuvimos ayer discutiendo sobre la radio. Desde el comienzo de esta semana, que nos gustaría tuviera continuidad, deberemos seguir saliendo a la calle, como decían hace un momento, no sé si con un podcast o con un streaming, pero tendremos que salir a la calle. Decía que desde el comienzo los distintos ponentes vienen insistiendo, entre otros contenidos, sobre la necesidad, entre otras muchas cosas, de la necesidad de la renovación generacional de las audiencias. Que si de 5 de cada 10, que 10 de cada 5 pasan el tiempo oyendo los medios de audio, que si no conocemos suficientemente su menú básico. Yo estoy tomando apuntes y cada vez tomo datos distintos. Creo que son muy importantes, pero sí que me va a interesar mucho lo que nos comente Luis Miguel sobre la importancia que tienen los datos y la forma de manejarlos. Que si los jóvenes solo les interesan los titulares, que si no les gusta nada más, que si no son capaces de profundizar. ¿Pero acaso somos muy distintos los adultos? ¿Nos gusta profundizar a los adultos? ¿Nos quedamos con los titulares? ¿Por qué? Que si el futuro del consumo está en la especialización, sigo citando aspectos que han comentado, que ahora no hay ideales y los consumos son distintos, consumos, que hay que ganarse, entre comillas, a los niños pequeños. ¿Cómo se gana a los niños pequeños? ¿Qué significa ganarse a los niños pequeños? ¿Qué es eso de la Baby Radio en el futuro? Que a mí me ha sorprendido muchísimo. Pero ¿qué futuro? ¿Qué medios? ¿Dónde? ¿Quiénes? Y sobre todo, ¿para qué? Me gustaría que los jóvenes opinaran en directo, pero esto tendrá que ser para las próximas jornadas en todo caso. Por cierto, voy a incluir una noticia local, y es que esta mañana se ha abierto la ronda norte de la ciudad de Barbastro. Lo digo porque si estuviera Roberto, probablemente, o Gorka, u otros, probablemente dirían, bueno, a lo mejor es lo que hay que hacer en la radio local. No lo sé, pero ha sido una noticia que ha coincidido con estas jornadas. Para darnos su visión y otras muchas cosas de esta mala salud de hierro de la radio y su futuro, creo que es una frase copiada de Luis Miguel Pedrero. Él es periodista, docente, investigador en la Universidad Pontificia de Salamanca, profesor de Estructura de la Comunicación, coordinador del Grupo de Investigación Media y Cultura Audiovisual, que trabaja sobre las industrias culturales de televisión, de radio, de cine y de música. La evolución de las prácticas y la didáctica, algo que a mí me interesa muchísimo y de la que se ha hablado aquí repetidas veces, del lenguaje audiovisual y su uso, por favor, muy importante. Yo el otro día le preguntaba a Gorka, sin mala intención, pero con toda la intención, el uso crítico de los medios, la interpretación crítica de lo que oímos. Ha desempeñado varios cargos institucionales, directivos, uno de ellos que me llamó mucho la atención y me interesó muchísimo, porque yo recuerdo cuando aquí se discutía sobre Bolonia, eran los planteamientos que se hicieron sobre las carreras, sobre los estudios relacionados con respecto a los medios audiovisuales, la duración, los contenidos, la comparación con contenidos europeos y otros continentes. Me parece un tema vital. No sabemos exactamente al final en qué quedó, porque yo recuerdo que el vicerrector de Extensión Universitaria de la UNED, cuando vino, una serie de preguntas se quedaron en el aire y luego no ha habido respuestas, no porque no las haya dado, sino porque probablemente no se ha dado esa valoración al nivel público. Redactor de informativos en la cadena SER, guionista de programas musicales, al parecer su origen, yo cuando lo conocí ayer, está en gran parte en la música y en los trabajos que él desarrolla a través de su tesis doctoral, creo, a partir de la música y sobre todo de la música de los jóvenes. Cadena Dial, M80, colaborador de COPE Salamanca, también a nivel local, esa idea de potenciar las radios locales. Consultor
editor, y una palabra que he tenido que mirar como otras muchas para ver su significado, que es agregador. Yo no sé si todo el mundo sabe qué es agregador, pero yo me he sorprendido cuando, después de darle vueltas, encuentro agregador, editor y recopilador de contenidos. Y entonces eso me llevaba a otra cadena y a otra cadena y a otra cadena, y al final me daba cuenta que tenía otra conferencia nueva y he llenado casi un cuaderno y digo, me niego a llenar otro cuaderno nuevo solamente con el tema de agregador. Él nos contará cosas. Autor de libros, La radio musical en España, Historia y análisis, un libro que es el origen de sus investigadores, como decía, que creo que se publica el año 2000, y otro libro que te prometo que pienso leer, si lo puedo encontrar, que es La televisión y los niños, un estudio sobre la penetración e influencia del medio televisivo en escolares, y me ha gustado mucho que las imágenes creo que eran de Forges, y eso me parece un plus extraordinario. Luis Miguel, me gustaría que hubiera padres y madres aquí que te hicieran preguntas, algunas seguramente complejas. Tú creo que en alguna entrevista dices, bueno, ¿a partir de qué edades deben ver los niños la televisión? Escuchar la radio. ¿Acompañados de quién? ¿La deben escuchar solos, solas, con alguien? ¿De qué forma? ¿Qué intentamos con eso? Dice Luis Miguel, o habla de la desaparición de la televisión tradicional, y dice que esa desaparición dará paso a ver lo que quiero, cuando quiero y sin anuncios. De nuevo, esa insistencia de todos estos días con respecto a la cosa a la carte. Pero la radio también está luchando por convertirse, lo hemos visto estos días, en un contenido más allá del sonido. Las dificultades para adaptarse al entorno digital y la pérdida de su hegemonía en el coche son algunos de sus problemas. No hay una coincidencia, pero sí hay matices y aspectos que me parecen muy importantes. Sin embargo, siguen apareciendo nuevas ideas para cubrir nichos de mercado hasta ahora vacíos. La radio especializada o sumar a la oferta radiofónica de imagen a través de nuevos formatos, ¿qué soluciones? ¿De qué soluciones estamos hablando? A lo mejor son muchas dudas, muchos futuros, las preguntas, hay poco tiempo, pero yo, creo que algunas de estas cosas, con muchísimo gusto, me voy a sentar de nuevo, voy a seguir tomando apuntes y te agradezco tu intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a Manuel, a Juan Carlos, a la organización de esta actividad. La verdad es que es encomiable dedicar una semana a la radio en un momento en el que parece que todo lo que merece atención pues está más ligado a lo visual, a las pantallas, a los consumos, como ha explicado ahora también Pilar, en redes sociales, en fin. Vale mucho la pena. Quienes hemos venido aquí estamos convencidos del horizonte que todavía tiene y probablemente que irá recuperando el audio y la radio y bueno, pues mi felicitación por esa iniciativa. Me toca intervenir en último lugar y de manera inevitable porque es obvio que todos los que hemos hablado de la radio en el presente nos remitimos a datos y a estudios del presente, pues es lógico, insisto, en que haya varias cuestiones que de una o de otra manera hayan sido ya abordadas, ¿no? Más que abordadas, que hayan bebido de datos parecidos. Y bueno, lo importante es que todos entendemos que es justamente la observación de los datos, porque al margen de especulaciones, de probaturas o de experimentos, tenemos que basar cualquier observación en primero lo más objetivo posible, que son datos de estudios y de referencias que miden cómo está cambiando el consumo, y a partir de ahí es evidente cada uno sí que puede proponer lecturas o, en fin, o sugerencias a la industria. Mi planteamiento va a ir, digamos, de lo más conocido a lo más por conocer, o digamos de la industria actual hacia los desafíos que presenta el entorno y hacia qué resultados podemos encontrar hoy en términos de qué iniciativas se están adoptando en la radio ante algunas de las nuevas realidades que vivimos, ¿no? Decía Juan Carlos lo del agregador. El agregador es el nombre que bueno, en Internet se le da a estas herramientas que permiten agregar, que permiten recopilar contenidos periódicos basados en, digamos, la ordenación, la recogida de noticias
en fin, de aquello que cada uno considere. Yo soy profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca y ya hace años que les decía a los alumnos que las asignaturas ligadas a la programación en radio, en televisión, en estructura, no son asignaturas que tengan el contenido en ningún libro. No hay ningún libro en el que un responsable de una televisión vea y diga qué tengo que hacer hoy para ganar oyentes, espectadores, para seducir. Hace tiempo que la industria va por delante de cualquier reflexión teórica y es, como decía Pilar antes, desde la universidad, desde la investigación, donde tratamos de ponerle nombre, orden, sentido. Y un recurso que yo utilizo con ellos es un periódico digital, se llama Pantallas, Ondas, Frames y Bits. Uno se puede suscribir de manera gratuita tecleando su mail en la ventanita que tiene a su disposición, y semanalmente pues yo incluyo ahí noticias y informaciones que permiten entender cómo está evolucionando el entorno audiovisual. Y una de las últimas, es esta que traigo aquí, es bueno, pues noticias referidas a cómo la radio está en transición, cómo el medio está evolucionando a partir de todo esto que estamos comentando en la Semana de la Radio con relación a los nuevos consumos y nuevas formas de socializarnos. Y claro, vivimos un punto un poco intermedio, ¿no?, entre el podcast, Spotify, nuevas fórmulas de comercializar, el DAB, es decir, la tecnología viene, los consumos parece que están cambiando, pero todavía estamos moviéndonos en un medio, el de la radio, que sigue sujetando y haciendo negocio a partir de unas lógicas tan analógicas y tan tradicionales como las de siempre, ¿no? De entrada, pues la radio en España se basa en la explotación de las frecuencias, de los contenidos distribuidos a través de frecuencias, desigualmente distribuidas o repartidas por muchas razones históricas, que todavía además no garantizan el hecho de que yo pueda escuchar cualquier emisora en cualquier parte de España. Eso es una cuestión, en fin, que se remite a las concesiones. De hecho, pues hay grupos como Radio Nacional o Prisa Radio que tienen por encima de 500 señales desde donde distribuyen contenidos, es un montón de frecuencias, 331 COPE, sumadas las de sus distintas programaciones, A3 Media 268, Kiss FM o Hit FM de Radio Blanca 96, es decir, bueno, hay una desigual posibilidad de competir, lo cual pues de entrada ya demuestra que no es aquello de la radio en general es una cosa, la industria en general es una cosa y la radio en concreto es otra, ¿no? La posibilidad de escuchar radio. Esto lo explicó ayer muy bien Gorka Zumeta. El DAB en España, que sería una solución en términos de distribución, pues todavía no es que todavía no, es que estamos muy lejos de llegar a donde ya han llegado Noruega con su apagón, Reino Unido, Dinamarca o Suiza, que son países punteros, donde un 90 y pico % de oyentes ya escuchan radio en distribución digital. Se están acercando a Alemania y Holanda, pero el color morado, que es el de los países que miran y esperan, ahí estamos, en España, en Irlanda, en fin, ahí todavía queda camino. Tenemos una industria de radio con una oferta estable de cadenas, desde hace años en torno a 29, que no suben ni bajan, no hay posibilidad de ampliar, no hay hueco seguramente para más ofertas, pero lo que sí podría haber hueco es para ver de qué se habla en la radio, de qué se ofrece contenido al ciudadano. Esto lo ha significado o ahora Pilar, ayer lo hizo también Gorka, precisamente con ejemplos de Radio Barbastro. Es que ahora mismo en España, de 24 horas de media, se están dedicando 22,8 a contenidos desde Madrid, en emisión estatal. Es decir, es un 95% del tiempo en el que no hay de media. Hay siempre excepciones y ejemplos, pero ahora mismo es muy difícil acceder desde sintonizando la radio tradicional a contenidos próximos, cercanos, pese a la facilidad que en teoría ha tenido siempre la radio para ofrecérnoslos. En términos de audiencia, pues esto también está comentado ya, ¿no? Una curva estable, decreciente en el total, y una curva que ya ha disminuido o ya digamos está por debajo. La radio generalista, la radio dirigida a los grandes públicos, ya está por debajo de la radio musical, y comercialmente hablando eso significa que hay un cambio, ¿no? Es el consumo hacia contenidos más temáticos y por tanto más segmentados,
posiblemente con mejores vías de impacto desde el punto de vista de la publicidad, pero una publicidad que inevitablemente, por ser menor la cantidad de la audiencia, es más barata y por tanto menos rentable para el medio. Claro, aquí también tocamos con un tema conflictivo, que es cómo se mide la audiencia y cómo se comercializa después esa audiencia. La televisión, a través de los audímetros, la misma empresa utiliza un sistema común no solo en gran parte de Europa, sino en Europa, en Asia, en África. Hay maneras de comercializar para que las marcas inviertan campañas parecidas en todo a nivel internacional, ¿no? En España tenemos un sistema de medición que no es el mismo que tenemos en Reino Unido o que no es el mismo que tenemos en los países escandinavos y que ofrece datos, cada sistema, que a veces son difícilmente comparables. Ahora mismo, según el marco del Estudio General de Medios para 2018, la radio está por debajo, en términos de impacto, de penetración, por debajo de la televisión, esto lo ha comentado también ahora mismo Pilar, por debajo de Internet, por debajo de la publicidad exterior, que no es un medio en términos de comunicación, pero sí es un recurso de inversión que supera la radio, las vallas publicitarias, en fin, todo este tipo de soportes. Ahora bien, yo con esto del EGM siempre hago una reflexión. Es un sistema con luces y claros que de momento está permitiendo que la industria sobreviva, pero es un medio que tiene un déficit muy importante y por más que se hable, no deja de ser importante advertirlo, en términos de metodología, y es que solo mide a los mayores de 14 años. Es decir, no hay radio en España. Hablamos ahora de por qué los niños no conocen la radio, por qué no hay, en fin, una oferta específica, pero es que es dificilísimo que haya habido hasta ahora una radio para niños cuando a los niños no se les pregunta si oyen la radio, y cuando el anunciante acude a la radio, nadie le puede revelar cuál es el consumo de niños. En España ahora mismo hay en torno a 7 millones de menores de 14 años, pero hay casi 5 millones de niños entre 5 y 14 años. Y lo de 4 y 14 años. Y lo de 4 y 14 años lo pongo aquí porque es que la televisión, la industria televisiva, el audímetro, computa como audiencia desde los 4 años. Por tanto, la industria está haciendo negocio televisivo con 5 millones de oyentes a los que la radio no atiende. No es que la escuchen o no, es que ni se les pregunta ni se les consulta. Podría haber, como de hecho en su día existieron, programas, incluso programaciones temáticas orientadas a niños, con anunciantes para niños, con productos que son desde marcas de alimentación, de deporte, de ropa, en fin, de muchas cosas que la radio, por una cuestión metodológica, que podría además ser discutida, si el niño recuerda o no recuerda lo que escuchó ayer. Bueno, pues este es un asunto que vale la pena tener en cuenta, más aún asumiendo cuál es la pirámide de población en España, que ahora mismo es más ancha en el target de 40 a 60, pero cuando este target evolucione con los años, no quedará mucho por debajo. Decíamos que la cuestión comercial, la radio, la industria analógica se financia a través de la publicidad. De momento no hay modelos de suscripción que sostengan esa actividad. En España, la radio el año pasado captó 465,8 millones de euros, pero que en términos porcentuales es un 8,7% de la inversión. Es decir, que mientras la televisión capta 40 de cada 100 euros invertidos en publicidad, o Internet 30, a la radio no llegan ni 9 euros de cada 100 invertidos en publicidad. Es un asunto que condiciona obviamente las estrategias de comercialización del producto. Sin ingresos es difícil hacer una buena programación como tanto reivindicamos, ¿no? Pero es que hay otra cuestión, es que de esos 8,7 euros de cada 100 que recibe la radio, el 88% se lo están llevando 3 operadores. Se habla mucho del duopolio que ejercen la televisión A3 Media y Mediaset, que es verdad, 2 grupos se llevan un 90%, pero bueno, es que tampoco hay mucha diferencia aquí. Es que el año pasado, según Infoadex, la empresa que mide las inversiones, apenas 10, 11 euros de cada 100 se los tenían que repartir todas las radios que no pertenecían o al Grupo Prisa, o al Grupo A3 Media, o al Grupo COPE. Realmente es una cantidad limitada en términos de potencial crecimiento, renovación, innovación.
Por último, esto se ha significado esta mañana también, este sería un valor del que luego comentaremos cuál es la utilidad, en la misma línea que expresó Pilar. La radio, pese a todo, pese a la cuestión tecnológica en términos clásicos, pese a las dificultades de su medición de audiencia, etcétera, desde el punto de vista de la percepción, sigue siendo el medio con mayor credibilidad, sigue siendo el medio que el usuario, el oyente tradicional, percibe, pero además percibe de forma sostenida. Este es un gráfico más del estudio que antes también comentábamos sobre la credibilidad que se le atribuye en la Unión Europea a los distintos medios, y en los últimos 5 años, en gran parte de los países, entre ellos España, la atribución de credibilidad a la radio va en crecimiento, ¿no? Bueno, pues vamos a poner ese dato ahí en espera de saber qué valores presenta para la industria. Bueno, punto 2. Esta es la industria tradicional. Hasta que llegó Internet podíamos explicar que esta era la manera en la que la radio actuaba. No había una competencia como la que existe hoy en todos los órdenes. Vivimos en una evolución digital imparable, irreversible, cada vez digamos más trepidante, cada vez este es un gráfico que se renueva cada año, ¿no? En un minuto ¿qué sucede en Internet? Pues miles y miles de vídeos, de mensajes, de tweets, de fotos, en fin, de interacciones de todo tipo, que como decía ahora Pilar, el problema es que los minutos siguen teniendo 60 segundos y los días 24 horas, mira que cambia Internet, pero el tiempo no cambia, ¿no? Sigue siendo igual de limitado. Y claro, esta incidencia de la tecnología, pues obviamente lo que primero y principalmente está generando es un nuevo modo de consumir. No quiero hacer muy larga esta parte porque es verdad que estamos, repito, todos aludiendo a datos, pero sí me parece interesante significar 2 cosas. La primera, conectividad a todas horas desde múltiples dispositivos. Vivimos always on, como se dice, digamos, de manera rápida, continuamente conectados. Lo que pasa es que esa continua conexión desde múltiples plataformas pues tiene matices, ¿no? Este es el gráfico de España, el naranja sería la conexión con móviles y tablets, el azul es el de móviles, tablets y ordenador portátil, y el azul clarito es solamente con el ordenador portátil, ¿no? El porcentaje de quienes están de una u otra manera. Si se ve aquí, pues nosotros en España tenemos conexión desde múltiples dispositivos. Eso lo que permite, por tanto, es que vivamos esa constante conexión, pues en fin, alternando momentos del día con dispositivos. Nos levantamos y por la mañana, este es un estudio del consumo de dispositivos en Reino Unido, ¿no? Pues por la mañana estamos utilizando más la tablet, luego aquí hay un pico más del ordenador portátil, esa curva del ordenador portátil va bajando mientras va subiendo la del móvil. Bueno, cambia el dispositivo de acceso, probablemente por el cambio de nuestras rutinas en función del momento, del lugar, pero la cuestión es que estamos continuamente conectados. De nuevo recupero el estudio, el último que ha presentado Comscore de la incidencia de dispositivos de consumo en el mundo, y aquí sí que se compara solo el ordenador, el móvil y la tablet, y a lo que vemos es que en España el dominio en términos totales es del móvil. Esto del móvil es interesante, y no solo por la cuestión de si los ojos o no para ver series, sino porque el dispositivo dominante de consumo audiovisual es el teléfono móvil, y esto es particularmente relevante en España. Decía aquí que estamos con el smartphone como dispositivo dominante, aunque conectemos desde distintos, y dentro del smartphone, que es una pantalla, el formato que más penetración tiene es el vídeo. Vemos muchos vídeos desde el móvil. Esta es una curva desde el año 2006 creciente, pero además de manera constante. La curva amarilla es la curva de crecimiento desde la tablet y la curva azul es la curva de crecimiento desde el móvil. La penetración del vídeo desde todo tipo de dispositivos es del 60%, en el caso concreto de los smartphones del 47,5%, un poquito más en Europa. En Europa, repito, tenemos una mayor predilección por el consumo desde smartphones y dentro de ese consumo por el vídeo. Pero es general. Esta es la
la medición que hacía Nielsen en Estados Unidos en el otoño de 2016 entre los adultos de 35 a 49 años. Fijaos, consumo de televisión, de radio, de smartphones, consumo de smartphone de vídeo. Casi 6 de cada 10 adultos de entre 39 a 45, de 35 a 49 ya consumen vídeo, y no son los millennials, no son, en fin, los adolescentes, son adultos que ya están acostumbrándose. Por ejemplo, el streaming de audio estaba en el 50, ¿no? Es decir, es una cuestión transversal. En España, el informe de la Sociedad de la Información de 2016, el penúltimo, ya evidenciaba aquí que los usuarios que acceden a través de teléfonos móviles a Internet es más de 9 de cada 10, y dentro de eso que se consumía, vídeos de contenido de sitios para compartir como YouTube, 72%, programas de Internet, el vídeo, el smartphone y el vídeo. Y es que en España esto, bueno, pues no es ni que seamos mejores ni que seamos más, pero sí que tenemos ahí un indicio muy, muy llamativo. En España estas son dos noticias aparecidas en la primera semana y en la segunda semana de noviembre del año pasado. Somos ahora mismo el país con mayor número de terminales móviles por habitante del mundo. Y además somos los que mayor número de perfiles en redes sociales tenemos del mundo. Esto, incluso aunque no fuéramos los que más, es decir, son datos de la contundencia con la que estamos consumiendo contenidos y, como decía también Pilar antes, y compartiéndolos de manera, en este momento en nuestro país, ¿no? Muy por encima de cualquier otra cuestión. Esta es una clave a la que hay que atender, no solo desde la radio, desde cualquier empresa que esté intentando generar negocio a través de la comunicación. Bueno, de nuevo, por reforzar, este es el estudio de los navegantes de la Asociación Española de Medios de Comunicación, presentado hace 2 o 3 semanas, ¿no? El modo en el que, de nuevo, dispositivo dominante de acceso a Internet es el móvil, pero es que, o sea, dispositivos de acceso a Internet, muchos, el dominante, el móvil, ¿no? ¿Y qué hacemos con el móvil? A mí, de todos estos datos que estamos comentando, hay uno que me ha parecido, en fin, entiendo que tiene una trascendencia muy superior a todos los demás. Este es el último informe, el que decía antes, el penúltimo de la Fundación Telefónica, el presentado en febrero con relación a 2017, afirma que 5 de cada 10 chavales de entre 15 y 24 años van a dedicar entre el 90 y el 100% de su tiempo en Internet, lo van a dedicar consumiéndolo a través del smartphone. Es decir, como dice Pilar, el negocio del futuro es estudiar medicina y especializarse en óptica, ¿no? Porque es muy previsible que por ahí haya, antes o después, alguna repercusión, ¿no? Y, por cerrar un poco todos estos datos, como decíamos antes, España es el país que más número de perfiles en redes tiene, y es un país en el que el tiempo dedicado al día en redes sociales sube de manera exponencial. Dedican entre 1 y 2 horas el 16%, dedican más de 2 horas el 15,2%, es decir, 3 de cada 10 personas ya como mínimo dedican 1 hora al día a interactuar en redes sociales. 1 hora al día. Y como también antes mencionábamos, si restamos las de dormir, las de comer, las de trabajar, es en proporción un tiempo muy, muy, muy relevante. Y entonces llegamos, claro, a nuestra reflexión. Y el audio, porque ya no es la radio, ahora es el audio. ¿Por qué es el audio y no la radio? Pues porque en el entorno digital la radio ha perdido la exclusividad de la difusión del sonido. Antes era la única que podía transmitir o difundir contenidos sonoros, y hoy está en competencia con un montón de opciones, el podcast, por supuesto, las plataformas de streaming, desde luego. En términos de tiempo hay un público en el que tienen cada vez más presencia, pero también los audiolibros. Es decir, hay muchas fórmulas que están generando interés y atención con el sonido y ya no le pertenecen a la radio. Claro, de manera general podríamos reseñar que el principal efecto de estos cambios de Internet sobre el audio se podría, digamos, agrupar en 4 bloques, ¿no? Por un lado, nuevos contenidos, es evidente, es decir, lo que la radio tradicional, con su sistema de frecuencias y su sistema de comercialización, no permitía, que era, por ejemplo,
hacer una programación para niños, lo está haciendo la radio digital. La primera radio online en el mundo dirigida a los niños se puso en marcha en España, en Cádiz, o desde Cádiz, Baby Radio, y es una radio que va de 0 a 6 años, que busca que a los niños entre 0 y 6 años tengan ahí una oferta pues, para distraerles, divertirles, estimularles. De 0, ¿cómo que de 0 a 6 años? Bueno, pues porque hay contenidos, en fin, tipo nanas o tipo estímulos sonoros que con el tiempo, según las franjas horarias, se abren a cuentos, se abren a relatos, se abren a programas de participación, la web proporciona respaldo a ese contenido. Ahí hay un proyecto que tiene sentido en lo digital y no en lo analógico. Hay cada vez más formatos, por tanto, más para niños o para otros públicos especializados, con nuevos géneros, esto que mencionaba ayer muy bien María Jesús Espinosa con relación a la ficción o todos aquellos géneros del espectáculo que en su día la radio, en fin, generó como atractivos y equivalentes al espectáculo, los está redescubriendo el podcast, ¿no? Hay nuevos públicos, hay por tanto nuevos públicos no solo por edad, sino por condición, por tipos de afinidad, nuevos nichos profesionales. Hay cada vez obviamente más canales de distribución, por el móvil, por la tablet, por el ordenador, por las redes sociales. Cuonda, uno de los ejemplos que ha mostrado Pilar, está difundiendo el último de sus podcasts a través de WhatsApp. Cada día uno se suscribe a ese audio y escuchamos el programita de un montañero que está haciendo una expedición y cuenta a diario cuál es su evolución, ¿no? Y están apareciendo nuevas maneras de financiarse. La publicidad es la única fórmula que permite que una radio analógica comercialice su contenido, pero en Internet hay posibilidad de suscripción. Baby Radio tiene una fórmula de suscripción por €1 al mes, donde además de los contenidos habituales hay contenidos específicos, el crowdfunding, el ejemplo de la cafetera o el ejemplo de el programa de Javier Gallego, de Carne Cruda, pues están evidenciando que se puede, no sé si hacer negocio, pero al menos sobrevivir con sistemas de financiación alternativos a la publicidad. Y claro, en este momento de audio digital hemos visto que hemos recurrido en varias presentaciones a este estudio. La suerte es que cada uno ha utilizado el estudio de Infinity Dial, de Edison Research y Triton, sobre 2.000 encuestas hechas el año pasado y presentadas en este. Claro, los datos que se apuntan en algunos casos son reales, en otros son estimativos, pero bueno, es que semanalmente ya hay más de 5 de cada 10 norteamericanos que escuchan la radio a través de Internet y además la escuchan cada vez más tiempo, casi 14 horas y media o más de 14 horas y media cada uno por semana. 14 horas y media ya no son ratitos pequeños, ¿no? Y además esa penetración, que es creciente en todos los casos, es muy superior en el público más joven. Entre 12 y 24 años hay ya 8 de cada 10 niños en Estados Unidos que escuchan radio a través de Internet semanalmente. Y hay más de 6 o casi 6 entre 25 y 54, y sobre todo, insisto, al margen de las cifras, lo interesante sobre todo es ver que están en crecimiento, y eso nos lo hemos puesto de relieve en todas las intervenciones, pero es que vale la pena señalarlo, porque esta cuestión de o doy un paso o no, pues he dado el paso y está funcionando. Las velocidades pueden subir o bajar, pero hay movimiento. Lo mismo sucedía con el podcast, esto lo hemos visto antes también. Ya hay 1 de cada 4 norteamericanos que escucha al menos un podcast o varios al mes, dependiendo luego, claro, de esa categoría de si soy más o menos ferviente seguidor de ellos. Y por edades, de nuevo, hay crecimiento en todas las franjas. Fijaos que el podcast está más presente entre los jóvenes adultos que entre los jóvenes, ¿no? Esta también es una cuestión interesante, porque los niños acceden a la radio en Internet a través de la radio online o de la música en streaming, al contenido de audio, más que por el podcast. Se escucha sobre todo en casa. De nuevo, esa referencia que hacíamos antes a los altavoces inteligentes. Hay
instrumentos que van a afianzar el consumo de audio en los hogares, aunque sea con interfaces distintas como la voz. Esta es una manera parecida de medir lo mismo, pero en el Reino Unido, el estudio de Rajar del último invierno sobre qué tipos de dispositivos se utilizan. Bueno, hay muchos colores y parece que son confusos, pero solamente quiero hacer ver que entre los adultos, el total de adultos, ¿no? El verde este es la radio, esto es radio digital, esto es a través del ordenador y este es el smartphone, este color más azul. Bueno, pues fijaos digamos, la proporción de colores entre los jóvenes de 15 a 24 años, donde aquí el total de la radio a onda media y FM es en este porcentaje. Fijaos cómo se reduce aquí, también se reduce lo digital, también se reduce el ordenador, y esta es el porcentaje del smartphone, ¿no? Es decir, de nuevo, es ir clavando un poco la estaca del smartphone, el consumo, el adolescente, por ahí es por donde se afianza el horizonte del consumo de radio. Y es interesante señalar lo del tipo de dispositivo, porque como este mismo estudio mide, el tipo de dispositivo favorece determinados tipos de audio o favorece o penaliza, ¿no? Por ejemplo, el ordenador, nos vamos a fijar en el podcast. En el ordenador, la proporción de consumo de podcast es la menor de todas, sube un poco en la tablet, pero sube sobre todo en el smartphone. Es decir, con un smartphone tengo más posibilidades de escuchar audio a la carta que con un ordenador donde lo que domina, el verde, es la radio, y viceversa. La radio está más presente en el grande que en el pequeño. No obstante, lo que más se escucha en términos porcentuales es la radio de siempre a través de Internet. Live Radio está por encima de la radio bajo demanda, con la música a la carta, o vídeos de música, o podcast. Esto sucede en el Reino Unido y esto sucede en España. Ayer Gorka también hacía referencia al estudio, al último de momento de la IAB, sobre cuál es el consumo de radio online en España. En torno a 1 de cada 2 internautas escuchan audio, pero lo que más se escucha es radio online en directo, radio online en diferido y luego ya otro tipo de contenidos. Bueno, pues basculamos, ¿no? Cambiamos de soporte, tenemos muchos soportes, pero sorprendentemente la radio como industria sigue siendo la referencia. Y entonces la radio como industria, ¿qué es lo que está tratando de hacer para hacerse presente en estos nuevos dispositivos? Porque al final podrá tener más o menos convicción en sus apuestas, pero si los datos una y otra vez reflejan que el sistema de distribución al que más se atiende ya no es la radio del transistor onda media FM, sino es lo digital, pues hay que hacerse presente en lo digital. Y como no hay dial en el móvil, como uno no puede ir haciendo con la ruedecita, buscándola, aquí lo que hay que es ir a buscar nosotros al oyente. ¿De qué manera? Yo voy a reflejar sobre todo 4 grandes apuestas realidades que ya está apostando la radio por ellas. Vamos a ver algunos ejemplos. La radio no lineal, que es una manera de referirse al contenido a la carta, al podcast, aunque, como ahora mencionaré, para mí podcast es un término que deja demasiadas, o sea, se le atribuye a demasiados formatos, a demasiados contenidos. Yo creo que ahí hay que trabajar algo más. La radio visual, la radio que además de escucharse se ve, la radio que se comparte y luego la radio que informa de aquello que está emitiendo. Ahora veremos los ejemplos. Bueno, la radio no lineal. Repito, radio no lineal, lo que comúnmente decimos que es podcast. Es que, claro, uno mira la clasificación, por ejemplo, en esta semana de los podcasts más escuchados según el ranking de iTunes, y claro, empezamos con lo que ayer decía María Jesús, ¿no? Podcast de programa, podcast nativos que no pertenecen a ningún operador, nadie sabe nada de la SER, o MyLOL, pero ya empezamos con programas que son propios nativos, ¿no? Para aprender inglés, Global New Podcast o The School of, aquí no se lee con nitidez, pero bueno, contenidos que no pertenecen a la industria, mezclados unos con otros. De entrada, sí que cabe afirmar, esto lo hemos expresado de distintas maneras, ¿no? Se rompe el eje espacio-tiempo, yo la misma idea la formulo de otra manera, es decir, la lógica de la producción de la radio de siempre, de
de las 6 de la mañana a las 5:59, casi siempre en directo, y pensando en que el oyente tiene que venir a la hora en la que yo digo lo que hay para escuchar lo que yo digo que hay que escuchar, esto se cuestiona claramente, ¿no? Porque incluso dentro de los podcasts más escuchados están programas como Es la mañana de Federico, o como El partidazo de COPE, o como, no lo veo por ahí, pero está el de Carlos Herrera, Herrera en COPE, que son programas de actualidad, pero se escuchan a la carta, y son programas que están refiriéndose al minuto concreto, pero se escuchan fuera. Entonces, ahí hay un cambio, ahí hay una evidencia de que no es necesariamente el horario el que condiciona el consumo. Claro, de hecho, la tendencia de la industria a colgar toda su producción en su web para ser escuchada después, a mí me parece que no genera un nuevo mercado de oyentes, lo que genera es más posibilidades para escucharlo. Es decir, hay más mercado, ¿llegamos a nuevos oyentes por colgar todo nuestro producto a la carta? Yo creo que lo que se hace es permitir que los oyentes que ya conocen esa programación puedan escucharlo en otro momento, pero de entrada no es una apuesta por ganar audiencia, ¿no? Claro, la segunda reflexión, lo que decíamos antes, el podcast. El podcast como término, a mí me parece que es el mejor término, la mejor etiqueta para hablar de audio en la era digital. Uno dice podcast y parece que está ya, antes hablamos de la industria analógica, en la industria digital. Ya, pero todavía estamos hablando de cosas muy distintas entre sí. Hablamos de podcasts que son los programas colgados en Internet, hablamos de podcasts que son contenidos de plataformas en todo el mundo, pero hablamos también del programa este que decíamos, que antes explicaba Pilar, el de Daily New York Times, o hablamos de cualquier contenido que un grupo de amigos o uno produce, se graba y sube a iVoox, que también eso es un podcast. Son demasiadas cosas, demasiado distintas, y a mi modo de ver, para que el audio digital digamos, adquiera una relevancia suficiente como para convertirse en reclamo ante las marcas, debería afinar un poco más. Y luego lo último con respecto al podcast y la radio de siempre. La radio, lo hemos mencionado, es el medio más creíble, tiene marca, tiene recursos, sabe cómo trabajar, pero el principal contenido que la radio de siempre está colgando en su web es o bien lo que ya emite en antena, o bien programas que se parecen mucho. COPE tiene ahora mismo, a modo de ejemplo, 15 podcasts nativos, 15 programitas que solo se escuchan en su web. This is Fútbol, Eso es Fútbol, Hablar en Familia, Genial es COPE, Área Chica, Futsal, Showtime, De Rosca. De esos 15, 11 se dedican al deporte. Es verdad que a deportes temáticos. Fútbol internacional, fútbol de segunda división, fútbol femenino, fútbol sala, baloncesto, balonmano, motociclismo, rugby, fitness. Muy bien. Hemos descubierto un nicho, que es el deporte que no cabe en la antena, el fútbol sala, el fútbol femenino. Muy bien. Pero toda la redacción de COPE y todo el saber hacer de COPE en Internet, en términos de novedad, se concreta en 11 de 15 dedicados al deporte. No hay más nichos de mercado, no hay más opciones para no hay contenido local no abordado, no hay contenido turístico, educativo. De verdad que se puede, vamos, seguro que se hará. De hecho, COPE está reflexionando sobre la posibilidad de crear también una plataforma, producir más géneros, pero la evidencia a fecha de hoy es que se va demasiado despacio, dada la velocidad con la que estamos viendo que cambia el consumo, ¿no? En ese sentido, de nuevo, por reforzar la posición de ayer, la apuesta que ha hecho Prisa con Podium Podcast es realmente llamativa, porque ahora mismo el recuerdo o la marca o la atracción que se genera hacia esa plataforma y hacia esa empresa ya va por delante, hagan lo que hagan las demás, ¿no? Ya van por detrás. Bueno, una segunda apuesta de la radio tradicional por hacerse presente en estos nuevos terminales es que el oyente, usuario, además de escuchar, lo vea, o que gracias a que lo ve, lo escuche, que es un poco el planteamiento. Claro, es que en una pantalla, en un móvil, la radio primero se ve y luego se escucha. Es que aunque solo sea para elegir el icono o de la aplicación o del podcast que has elegido, te tiene que llamar un poco lo visual. Cada vez hay más programas que se
o más contenidos que se pueden ver. Hay incluso programas como Vodafone You, que se emiten en streaming al mismo tiempo que en la señal, lo hemos comentado ya, o La Vida Moderna, que tiene más impactos en YouTube que en Antena Normal. Me gustaría poner aquí, voy a usar 2 o 3 vídeos. Claro, la primera cadena de radio que entendió que el vídeo era el lenguaje con el que podrían recuperar el interés de sus oyentes más jóvenes fue BBC Radio, con su programación BBC Radio One, que es la programación de música para jóvenes, el formato Top 40. Y lo que os voy a poner aquí es un vídeo en el que ellos explican qué es radiovisual, que parece una contradicción en sí misma, ¿no? Como lo del podcast live. Radiovisual, hombre, bueno, pues sí, radiovisual. ¿Qué es para ellos este concepto y cómo lo están trabajando? Es en inglés con subtítulos y es muy cortito, yo creo que os gustará. Hello, my name is Greg James and I'm a presenter on Radio 1. And this is Joe Harland. And I'm Head of Visualisation for BBC Radio 1 and BBC Radio 1 Extra. What is BBC Radio 1, Greg? Yeah, what the hell is it? What the hell's visualisation? Oh, don't go on, don't start on that. Radio 1 is a huge radio station in the UK. We host live performances in the Live Lounge. We host live sessions recorded at our world famous Maida Vale studios. We host freestyles. We host this man making spoof videos. We host innuendo bingo, you might have come across. Loud and proud, the workers here at Taylor's often spend their lunch hour ringing their own bells. Well, YouTube has added a whole different dimension to what we do on the radio. So I always think about a feature in terms of what it sounds like on the radio, and also can we add something to it by doing a visual version of it. So there's 2 things that I mainly focus on. It's either that, so we come up with a feature for the radio and we use an extra bit as visual content for YouTube, or I come up with something that is mainly for YouTube that we can then talk about on the radio as a process and the funny stories that happened when we made the video. The Miley Cyrus Wrecking Ball video came about, and I spoke to Joe and he said, how about this video? How about this Wrecking Ball one? Why don't we do a version of this? And I went in full makeup, in a dressing gown. I disrobed, mounted the ball, and it was the most natural thing I've ever done. The majority of the music content we have on the Radio 1 channel is live performance, be that full bands in session at our studios, or we have a slightly more stripped back approach, which we call the Live Lounge, which is probably our most popular strand of music. And that's really important for us because it's unique content. It is something that they haven't done elsewhere, be that Miley Cyrus coming in doing Summertime Sadness or Bastille covering Eminem, but they're really shareable pieces of content. You're watching BBC Radio 1's Live Lounge with me, Miley Cyrus, and if you want to check out any more Live Lounge performances, then just go ahead and click right there. To a degree, we're fulfilling audience expectations, but also we're still trying things out. And that's what YouTube allows us to do, is to, perhaps we've got a new presenter doing a new show, like we have a guy called Matt Edmondson. But when he then stumbles into, oh, we got Wolverine to do a version of Who Am I from Les Mis. I am Wolverine! I haven't got it today. A huge viral hit later, we know that that's actually what's worth doing. And that tells us straight away, well, you know what? One of those a week. We don't need any more than that. One of those a week will satisfy the audience. YouTube and digital behaviour doesn't ever stop. You can't go, right, well, I know enough now. That's enough. I'll just follow everything that I've learnt so far and we'll be fine. 6 weeks later, it might have changed, and 6 weeks after that, it might have changed again. And as much as we stand here now and say, well, Greg does video spoofs, if there's a different treatment that he does that suddenly does really well, then we'd be wise to follow that if it's creating engaging content for different young audiences. My advice to anyone starting a YouTube channel or trying to grow a YouTube channel with music is to look at what is successful, be inspired by it, but don't try solely to replicate it. Make sure that what you are doing is sufficiently unique to build an audience and an identity for yourself. We hope you've enjoyed watching this and that you found it interesting and useful. And if you'd like to know more, just click on the screen. I found it interesting and useful, so thank you. If you'd like to find out more about Radio 1, have a look at the BBC Radio 1 YouTube channel. Thank you. And subscribe. It's very important you subscribe. Bueno, ese chico es el presentador del Morning Show de BBC Radio 1 y hace su programa en antena y hace contenido específico para su canal en YouTube
y lo que intentan desde BBC es conseguir el arrastre entre el programa, o sea, que el vídeo arrastre a quien ve esos vídeos al programa de la antena, ¿no? Y están consiguiendo que, en fin, que esa audiencia que iban perdiendo en radio sea recuperada a través de YouTube. De manera parecida, quizá con matices, en España pues se está asumiendo, sobre todo en las radios dirigidas a los más jóvenes, que claro, como decía hasta hace poco responsable de las fórmulas musicales del Grupo Prisa, Eva Cebrián, estuvo en la facultad en mayo del año pasado, y claro, el título de su ponencia era «Es el vídeo, es el móvil», la directora de las radios musicales del Grupo Prisa, las de mayor audiencia en España. Entre otras, digamos, reflexiones que nos planteó, nuestro usuario ya no es solo nativo digital, es nativo audiovisual y del móvil. Esta es la reflexión que cualquiera podría plantear a la vista de los datos que hemos visto, pero es que la hace la responsable de la radio musical y, por tanto, después de la reflexión viene la actuación, la intervención. El vídeo es clave central de la estrategia multimedia de los 40. La mayor parte de nuestra producción se concibe para ser disfrutada en el móvil, obviamente, y a través de redes sociales. Porque es que es ahí donde está el tiempo y la atención y el consumo del público objetivo. Incluso, me parece una reflexión llamativa, probablemente polémica. Nos planteamos hacer, o hacemos de hecho para Instagram, como decía ahora Pilar, la red de mayor crecimiento, la que posiblemente más porcentaje de penetración alcance este año, nos planteamos hacer vídeos virales de formato cuadrado y subtitulado que pueden consumirse sin audio. La radio musical pionera en España asume que para llegar a su público tiene que crear contenido de imagen sin audio. Yo quiero que lo pensemos dos veces, porque si lo digo yo me podréis calificar de lo que queráis, pero lo está diciendo la responsable de esa emisora. Y la es responsable, bueno, la es responsable, pero en fin, entiendo que aquí lo que hay no es solo la condición, sino la nota que se toma, ¿no? desde el medio, desde la empresa. De todas formas, para mantener, porque era uno de los dos grandes ejemplos, este es Tomás Fernando Flores, el responsable de Radio 3 en Radio Nacional de España, que es una cadena que hace 5 años, en febrero de 2013, lanzó una aplicación o una programación Radio 3 Extra que solo puede ser disfrutada en teléfonos móviles. Bueno, pues 5 años después, y no sé si la conocéis, no es precisamente una de las apps o de las aplicaciones más promocionadas, 5 años después ya han conseguido rebajar la edad, que ayer nos reflejaba Gorka con preocupación lo alta que es la media de edad de las cadenas. Ellos ya han conseguido dos cosas. Primero, aumentar la audiencia de Radio 3 y segundo, bajar la edad de esa audiencia. Y claro, la reflexión de Tomás Fernando Flores, en la misma línea de la de Eva Cebrián, es esta. Nosotros hacemos contenidos, no diferenciamos ya entre audio y vídeo. Radio 3 Extra, con conciertos, con entrevistas, con reportajes, con digamos, la misma filosofía de Radio 3, pero para ser disfrutada desde un smartphone. Y de nuevo, otra reflexión recurrente, pero que digamos vale la pena reforzar, porque evidencia hasta qué punto es importante esta actuación, nos tenemos que centrar en los canales que son, como dice Javier Visías de COPE, las autopistas hacia las que nos llega el contenido hoy, que son las redes sociales. ¿Y qué está haciendo la radio en redes sociales? Pues sobre todo hacerse presente allí donde puede y con los recursos que esas redes ponen a su disposición, ¿no? Fijaos, este es un tuit, es de marzo de 2017, hace un año, pero bueno, el ejemplo me vale. Es un tuit que Más de Uno, el programa de Mañana de Onda Cero, en su segunda parte, la que lleva Juan Ramón Lucas, retuitea a Juan Ramón Lucas, y Juan Ramón Lucas ha tuiteado, lo voy a poner, un breve vídeo que no es radio, que ni siquiera es vídeo, porque es una toma totalmente espontánea, que es algo que no va a escucharse nunca en la onda, en las ondas de Onda Cero, pero
está intentando que quien está en la red social vaya a la radio a escucharlo, ¿no? Podríamos decir que es metarradio, un vídeo de radio hablando sobre radio. Robert, que te has dormido. No, Que hay que grabar el vídeo de hoy. No me De los oyentes. ¿Grabarlo? Sí. ¿Estaba picando algo? Venga, vamos a grabar. Así, de manera natural. Hola, jefe, ¿de qué hablamos hoy con los oyentes? De sueño. Ay, sí, yo tengo mucho sueño. Hoy es el día, es mundial, Marisol. Día mundial. Día mundial del sueño. Y entonces vamos a escuchar, porque queremos que tú o que usted comparta con nosotros si tiene alguna manía para dormir o algún truco para dormir más, Claro. que eso nos interesaría mucho, para dormir más profundamente. ¿Qué es lo que hace? ¿Y tú? ¿Qué no aguanta? ¿Tú qué haces? Yo tengo que dormir. ¿Quién está roncando? Alicia. Ali se nos está quedando frita. Alicia, no te estires, o sea, sales en el vídeo estirándote. Yo duermo como las focas, haces así. Bueno, pues Alicia duerme como las focas. Ya. De verdad, disculpen, Luis Sendera, perdóname, es el equipo que tengo, ¿no? Yo tengo para dormir, vamos, más que un truco es una manía, siempre tengo que dormir con una pierna fuera, incluso en invierno. ¿Pero fuera de donde? ¿De la del ventana? edredón. No, hombre, no, del edredón, no sé. Ah. El edredón, la cama y tal. O sea, tú ¿Qué eres manía tiene usted? De los térmicos, ¿no? De los que tienes que autorregularte Sí, térmicamente. exacto. Bien, Yo soy bien, muy bien. maniático con eso. ¿Tiene alguna manía, algún truco, alguna forma especial de dormir? Coge ese teléfono, por favor, Begoña, gracias. Pues a partir de las 10, aquí en Más de Uno. Cógelo ya, hombre. Ya están los siguientes llamando. Al 91 426 2599. ¡Ay, qué sueño, verdad! ¡Ah! Bueno, lo de menos es cómo está planteado, que es de manera totalmente espontánea. El efecto es, o el objetivo es que quien lo ve en redes sociales después lo escuche. Incluso Juan Ramón Lucas, como decía ahora Pilar, ya se dirige a un oyente en concreto que interactúa mucho con él en Twitter. Hay que cuidar a la audiencia, aunque sea de esa manera. Como quienes más están en redes, porque son quienes más consumen esta fórmula, son los jóvenes, pues obviamente la radio musical también se hace presente, aquí con un vídeo un poquito más cuidado, ¿no? Esta es la promo para el programa de los 40 Global Show de la semana pasada. Buenas familias, somos de La Fuente y Zetangana y este domingo estamos con Tony Aguilar en los 40 Global Show. Un saludito para mi gente en España y en América Latina. Jetetas para siempre. Besito. Music inspires Estos audios se han usado siempre en la radio, ¿no? Se anuncia un programa con el audio del entrevistado que, bueno, pues ahora mismo se puede hacer por audio, se puede hacer por vídeo, seguramente el audio no sirve para lo mismo, pero tiene mucho más impacto de esta manera. He puesto dos ejemplos en Twitter, voy a poner alguno en Facebook. Facebook, a través de Facebook Live, está brindando la posibilidad de que esa radio visual sea efectiva con un coste ínfimo, porque enseguida se puede, no solo se puede ver, es que además Facebook avisa a quien sigue el programa de que tienes ahora un contenido en directo, o un contenido que es parecido al de Juan Ramón Lucas, yo creo que un poquito más eficiente, con el aviso de lo que tenemos hoy en Andaya. Ay. Un cafelito, por favor, ¿eh? ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con esta musiquita empezamos ya a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, y con un cafelito, por favor, ¿eh? Que es lunes. Un café en vena, por favor, hasta las 11, las 10 en Canarias, no vamos a parar. Damos la bienvenida ya casi a la primavera. Así que todos buenos días. Empezamos en Andaya. ¡Venga, vamos! ¡Wow! Bueno, de nuevo, la misma idea, empatizo con el oyente, le cuido, le recuerdo quién soy, dónde estoy, qué viene ahora, y este tipo de recursos, que son realmente sencillos en términos de creación y distribución, pues son las maneras en las que la radio intenta hacerse visible, continuamente llegar al nuevo usuario que está detrás de estas nuevas maneras de comunicarse. A veces de esa forma sencilla, a veces de una forma un poco más elaborada. A mi modo de ver, este es, y tardará en ser superado, el mayor hito de la radio en términos de impacto en redes sociales. Tuvo lugar el año pasado, cuando Carlos Herrera, para celebrar el Día Mundial de la Radio, invitó a su programa a José María García, Iñaki Gabilondo y a Luis del Olmo. Fue un programa de radio en directo, a las 10 de la mañana, emitido con digamos, la misma puesta en escena de siempre, salvo que además, con un trabajo previo de COPE, de promoción previa, pues iba a ser retransmitido a través de redes sociales, se distribuyó por Facebook Live
y aparte de las 433.600 visualizaciones, ellos lograron un impacto de más de 1.600.000 personas con ese producto en la mañana de un día de diario, era un martes o un miércoles, en un horario que no es prime time de radio, pero no es prime time en términos de consumo visual, ¿no? Claro, que la radio pueda decir que he conseguido una penetración tan exacta, tan grande y tan directa gracias a las redes sociales, eso tiene que ser empezado a convertir en valor y en valor comercial, que es un poco con la última de las reflexiones que plantearé, en este nuevo entorno, ¿no? Porque al anunciante ya no le tienes que decir si el EGM del mes pasado, el recuerdo del día de ayer tuvo... Es que tienes esa medición directa, inmediata y así de grande, ¿no? De hecho, COPE ha desarrollado un bot, esto no sé si alguno lo ha probado, un bot para... ¿Qué tienes que hacer? Busca la página de COPE en Facebook. Pincha en enviar mensaje. Pulsa en empezar. ¿Qué puedes hacer si interactúas con COPE en Facebook Messenger? Te permitirá escuchar tus programas favoritos en directo. Solo tienes que escribir Escuchar directo o pinchar en Escuchar directo en el menú. Te diremos qué programa está sonando y al pinchar en Escuchar ahora podrás escucharlo y compartirlo. Si escribes programas o seleccionas en el menú Programas, te aparecerán los principales programas de COPE. Podrás escucharlos en directo, recuperar los contenidos de las mejores secciones y compartirlos. Si te suscribes a ellos o a sus secciones, te avisaremos cuando estén disponibles y podrás escucharlos cuando quieras. Si escribes Deportes o seleccionas Deportes en el menú, te aparecerá el partidazo de COPE y tiempo de juego. Si te suscribes, nosotros te avisaremos de cuándo empiezan los programas y de las secciones que puedes escuchar. COPE se convierte en el primer medio en España en lanzar un chatbot con streaming en directo y con contenidos bajo demanda de los principales programas. Bueno, luego afianzar esta idea, esta expresión que nos sale a todos del smartphone es el nuevo transistor. Bueno, es bastante más que eso. Por último, con relación a las redes sociales, hemos puesto ejemplos de Twitter, de Facebook y aquí está alguno de Instagram. De nuevo, la misma idea. Va a venir Chenoa a Andaya, pues los días previos anunciamos que Chenoa viene a Andaya y cuando Chenoa está en Andaya o una vez que se ha marchado, publicamos la historia el resumen de sus principales declaraciones. O, en línea con esos vídeos cuadrados que decía Eva Cebrián que hacían en 40, pues vamos a recordar quién es el número 1 de esta semana, ¿no? En apenas un minuto y presentado por... ¡El 41! Y en su semana número 13, la lista oficial de los 40, enhorabuena para mi querido Pablo López, que va a lograr ser el nuevo número 1 en la lista con esta canción, como él dice, Sin Techo, la que te lleva a la libertad de ser tú mismo, de disfrutar jugando en tu patio. Así es como se llama lo último de Pablo López, El Patio. Es el nuevo número 1 en la lista oficial de los 40, enhorabuena. Fuera, vete de mi casa, suéltame las manos, no soy más que un niño con los pies descalzos. Cada semana, un minuto para recordar a los seguidores de los 40 en Instagram quién es el número 1 y presumiblemente para, en fin, animarles a que no dejen de escucharnos. Decía lo de, por último, de estas expresiones o de estas acciones de la radio, las realidades de la radio en los nuevos dispositivos, sería el efecto de la radio guiada, y decía antes que el smartphone o que el smartphone se ha convertido en el nuevo transistor, y es cierto en términos de aplicación práctica, escucho audio a través del smartphone, pero es que el smartphone me da muchas más cosas que el transistor, ¿no? Y a mi modo de ver, una de las más novedosas en el entorno digital es el consumo a través de las aplicaciones de cada radio. Evidentemente hay ahí una oportunidad y un perjuicio, luego lo comentaré, pero bueno, si uno se descarga la app de su cadena favorita, tiene inmediatamente pues el aviso de
el contenido que se está emitiendo. Es que hasta que no ha habido una app o hasta que no ha habido un consumo a través de pantallas, lo de saber qué hay en la radio consistía en poner la radio y empezar a hacer así empezar a mover el dial hasta que se nos dijera en qué programa estamos y quién es el que está hablando, porque en nuestro país ni siquiera se publicaban las parrillas de radio en los periódicos, algo que parece una cuestión irrelevante, pero no lo es. Es que no había manera de saber qué se emite cada día en radio, pese a esa audiencia que ha tenido siempre la radio en España. Bueno, pues en las aplicaciones uno puede ver qué escucha, puede ver qué viene a continuación, y además hay una herramienta que la radio está empezando a aprovechar con cada vez mayor interés, que son las notificaciones, las alertas. Las alertas que son a medio camino entre reclamos para escuchar y también notificaciones informativas, incluso microformatos del periodismo, ¿no? Porque es verdad, es decir, alguien que tenga descargada la aplicación de la SER o de la COPE de Onda Cero, en cuanto se produce un hecho noticioso relevante, recibe el aviso, ¿no? El Congreso da un paso de antes de ayer para derogar la prisión permanente revisable. Muy bien, pues la Onda Cero, unos minutos antes COPE y unos minutos antes SER. Bueno, en principio no hay demasiada trascendencia en el momento, pero en apenas 10 minutos las tres radios nos informaron de esa noticia y presumiblemente pues nos animaron, que esto se hace mejor o peor, a escucharlas, ¿no? En realidad hay otra manera de llamarnos para la escucha de la radio en directo, que es con la alerta de, oye, que va a empezar algo que tú seguramente tienes interés en escuchar. Sigue el tiempo en tiempo de juego, el partido del Barça-Chelsea, así lo hizo la COPE, así lo hizo Onda Cero, así lo hizo la SER el otro día, el miércoles. Bueno, pues se me puede haber olvidado y yo lo quería escuchar, y eso irrumpe en mi móvil y enseguida tengo esa opción. La aplicación de tiempo de juego de COPE se convierte en una especie de pues, ¿cómo decir?, tablero de notificaciones sobre los resultados del domingo, ¿no? En todo tipo de deportes, cada poco tiempo, lo mismo que las otras, pero en el caso de tiempo de juego con mayor desarrollo. Creo que las notificaciones pueden reforzar a la radio cuando trae un contenido especialmente relevante. Vídeo en directo de Àngels Barceló con Ada Colau. Bueno, es que era el momento en el que estábamos con aquel conflicto en el Mobile World Congress y había recibido, no había recibido al rey, en fin, es aquella polémica. O el otro día, el jueves, cuando Carlos Alsina entrevistó al ministro de Energía. Bueno, que va a haber algo que a lo mejor te interesa, un contenido que solo vas a escuchar en mi emisora. Y por último, promoción de contenido ya emitido. Es decir, claro, la radio tradicional es un flujo de emisión que tiene sentido en el momento en directo, pero si yo he tenido una entrevista, o si cada mañana Carlos Herrera hace un comentario, o si por la tarde hemos emitido un reportaje de especial interés, yo te aviso a través del teléfono de que puedes ir a mi web a escucha ya el análisis de Herrera, el análisis a las 8 de la mañana, pero a las 9:30 todos los días me invitan a escucharlo si es que no tuve ocasión. La COPE lo que trata, tiene una estrategia muy bien definida con las aplicaciones, trata de rentabilizar, amortizar su contenido en directo y en diferido, porque claro, esta es la segunda. Las radios tienen mucho contenido en su web, pero sabemos qué contenido hay y de natural vamos a acudir a él a descubrirlo, o me ayuda que me avisen de cuál es. Bueno, pues terminando con esta exposición que ha ido, bueno, pues de lo más grande a lo más pequeño, intentando decir qué relación hay entre cada uno de esos ejes, ¿qué se le plantea, por tanto, hoy a la radio a la luz de todos estos indicadores, de todas estas evidencias y del resultado de estas realidades o de estas actuaciones que está planteando? Bueno, es un hecho indiscutible. La radio ya no es la difusión de contenidos por onda analógica o digital, por antena convencional. La radio es hoy la difusión de contenidos en antena, en redes y en Internet. Y todo es radio, y en todos los ejes tengo que estar pensando en cómo hacer que ese contenido tenga interés. A la radio, por tanto, hoy ya, además, esta pregunta que le hacía Gorka a Pilar, que ha resuelto brillantemente desde el punto de vista del periodista tradicional, pero a la radio, además de gente que sepa crear historias, ahora le hacen falta personas que entiendan de redes sociales,
que entiendan y sean capaces de medir qué impacto tiene su contenido en esos otros entornos, y que sepa diseñar, que sepa hacer una imagen, este vídeo que hemos visto de Tony Aguilar con la animación, una ficha para anunciar un programa, tienen que saber diseño, tienen que saber contenido visual, aunque sean periodistas de radio y aunque su cometido principal sea el de hablar ante un micrófono. A la radio, a la industria de radio, le tiene que empezar a importar, le importa, pero tiene que hacer que se validen las métricas de todas sus distribuciones. Ese 1.600.000 impresiones del programa de Carlos Herrera, eso tiene que tener un valor publicitario. Es decir, antes decíamos, es que a la radio tradicional le llega el 8,7% de la inversión y solo le llega un poco a las pequeñas. Ya, pero si un día Cataluña Radio o RAC1 o Kiss FM tiene un contenido viral que se sucede, y ese contenido viral es de un presentador que tiene una cazadora donde se ve aquí la marca, que previamente la marca ha llegado a un acuerdo, es que ahí hay un contenido publicitario. De algún modo eso también tiene que ser validado. Obviamente podrá haber un acuerdo entre anunciante y operador, pero tendría que ser institucionalizada la manera en la que esa métrica resulte atractiva para las marcas, ¿no? Y por último, y en esto me alineo obviamente como en todo lo demás con Pilar, una nueva mentalidad, la necesidad de innovar. O sea, no puede ser que estos ejemplos, algunos de los que hemos escuchado en estas jornadas, vengan de fuera. No puede ser que el primer podcast informativo sea de un periódico. No puede ser que las mejores ideas estén saliendo de fuera de la radio, ¿no? Y en ese punto aquí hace falta asumir, por ejemplo, antes aludía a ello, cada emisora tiene una aplicación para descargar, para que el usuario descargue y escuche su emisora en el móvil. Pero entonces, si yo escucho muchas emisoras, ¿qué me tengo que descargar? La de la COPE, la de la SER, la de Onda Cero, la de Radio Nacional, la de los 40, ¿Tengo que llenar mi móvil de aplicaciones? Es que no hay posibilidad de que la industria llegue a un acuerdo para un agregador. Aquí el agregador es de audio, una aplicación única. En el Reino Unido existe el Radio Player, que es la aplicación que está consiguiendo que muchos usuarios que no son necesariamente oyentes fieles de una sola emisora sí que prueben a escucharla, a escuchar cualquiera. Y esta misma aplicación se está esforzando en innovar en términos de tecnología y de nuevos dispositivos. A falta de que lleguen este año los altavoces inteligentes, un ejemplo de cómo es la interacción con un dispositivo pidiendo radio o a través de voz para escuchar sonido puede ser el que representa este vídeo de Radio Play. We finish in fine style on Radio X with your best of British every Sunday afternoon. Ash, Shining Light, Into the Verve and Sonnet. Into a bit of this. Step on. Radio player. Skip. BBC Radio 6 Music. Radio player. Traffic. This is a burst water main alert for the B550 Muswell Hill Road. 80s decade radio station. You have a phone call. To answer hands-free, do nothing. How's it going? Just on my way back. You just interrupted MJ. Hey Siri, read my messages. Jane says, could you fill up the car? Este es un ejemplo de esa necesidad del coche conectado que parece que se vislumbra como uno de los ejes sobre los que la radio debe afianzar su presencia en este nuevo entorno. Este es otro de los altavoces conectados, cuya repercusión en términos de beneficio, esta pregunta que decía Pilar, ¿y para qué van a valer los altavoces aplicados a la radio? Bueno, pues es que
cada año se demuestra el poder que este aparatito tiene a la hora de generar o de mejorar o de incrementar el hábito de escucha de contenido musical, de contenido de información, de contenido de podcast. Todos los porcentajes que miden el consumo de los hogares donde hay un altavoz son al alza en contenidos de audio, ¿no? Bueno, para finalizar, y de manera un poco provocadora, voy a recuperar una frase que seguro que todos conocen, que es aquella afirmación de Marshall McLuhan en los años 60, el medio es el mensaje, ¿no? Aquel vaticinio que en su momento tenía un significado y que leído hoy o revisado hoy, tantos años después, con la penetración de Internet y los nuevos smartphones, pone de relieve hasta qué punto el gran reto, por supuesto de todos los medios, pero particularmente de la radio, es el de entender justamente que en este nuevo ecosistema, en esta nueva interacción del tiempo, del dispositivo, de las redes, lo que importa es redefinir eso que también hemos escuchado, reinventar mi sentido, el objetivo de mi industria, mi contenido, y adaptarlo a ese nuevo entorno que me marca sí o sí, ¿no? Es, ya digo, una especie de síntesis de qué significa esta nueva realidad y cómo, a mi modo de ver, tiene el eje tecnológico y el eje de contenido así, ¿no? Es el cruce entre uno y otro el que determinará cuál va a ser el futuro de la radio. In the 1960s, way before anybody had ever tweeted, Facebook Lived, or sent classified information to WikiLeaks, one man made a series of pronouncements about the changing media landscape. His name was Marshall McLuhan, and you've probably heard his most quoted line, "The medium is the message." McLuhan's theories on the media were groundbreaking in the 60s, and if you read them today, they would seem prophetic. McLuhan was writing about the effects of the mass media on our lives, but he wasn't talking about the content, the information itself. He was talking about the form, the technologies that provide you with content. McLuhan wasn't saying that content is inconsequential. He was saying that when we pay too much attention to it, we ignore the power of form in shaping our experience. So, if you don't understand the medium, you don't fully understand the message. Think about it. Once upon a time, books were handwritten, but someone invented the printing press and mass media became a reality. The form changed our collective experience. It informed identity, how we imagined ourselves. Same with electronic media, telegraphs, telephones, television, devices that redefined time and space and extended our experience beyond our boundaries. Then came the World Wide Web, the internet. It has changed how we live in the world. That a medium is not something neutral. It does something to people. It takes hold of them, it roughs them up, it massages them, it bumps them around. Another strange effect of this electric environment is the total absence of secrecy. With the end of secrecy goes the end of monopolies of knowledge. Everything happens at once. There's no continuity, there's no connection, there's no follow through. It's just all now. Bueno, pues tantos años después, la clave la teníamos ya en los años 60 con McLuhan. Bueno, pues hasta aquí la intervención. Espero que haya resultado de vuestro interés y, de nuevo, muchísimas gracias a vosotros, ¿vale? Igual yo creo que ya con la hora que sí lo que hemos hablado ya suficiente, o hacemos, si queréis, Muy bien.